A continuación, resolveremos el problema 372 del libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de los autores Smith, Van Ness y Abbott. El problema 372 nos dice que tenemos 5 moles de carburo de calcio, los cuales se combinan con 10 moles de agua en un recipiente cerrado, rígido, de alta presión y con un volumen vacío interno de 1800 centímetros cúbicos. La reacción produce gas acetileno mediante la siguiente reacción. Entonces tenemos aquí el carburo de calcio, que es sólido, el cual se combina con 2 moles de agua líquida para producir el acetileno y el hidróxido de calcio, que es sólido. Entonces, el recipiente contiene un embalaje con una porosidad de 40% para evitar la descomposición explosiva del acetileno. Las condiciones iniciales son 25 grados Celsius y un bar, y la reacción se lleva hasta completarse. La reacción exotérmica, pero debido a la transferencia de calor, la temperatura final es de solo 125 grados Celsius. Entonces nos pide que determinemos la presión final en el recipiente. Y como nota adicional nos dice que a 125 grados Celsius el volumen molar del hidróxido de calcio es de 33 centímetros cúbicos por mol. Y también nos pide que ignoremos los efectos de cualquier gas antes en el recipiente, como por ejemplo el aire, que de alguna manera inicial haya estado presente en dicho recipiente. Entonces, para resolver este problema, primero tenemos que entender que la reacción química tiene esta forma, en donde un mol de carburo de calcio reacciona con 2 moles de agua líquida y nos produce un mol de acetileno y un mol de hidróxido de calcio. Entonces, dado que nosotros estamos comenzando con 5 moles de carburo de calcio, estos reaccionan completamente con el doble de moles, que en este caso sería todos los moles que están presentes en el recipiente, que son los 10 moles de agua. Entonces, así como sabemos que todos los 5 moles reaccionan con 10 moles de agua, podemos determinar que de acetileno se produce la misma cantidad de moles que teníamos de carburo de calcio, y también de hidróxido de calcio se produce la misma cantidad de moles que había de carburo de calcio, o la mitad del agua en este caso. Entonces, aquí tenemos la ecuación: 5 moles de carburo de calcio por un mol de acetileno por cada mol de carburo de calcio, nos dan los 5 moles de acetileno que se producen, y de la misma forma podemos calcular que al final de la reacción se van a producir 5 moles de hidróxido de calcio. Ahora, la temperatura final del recipiente nos dice el problema que es de 125 grados Celsius. Y para esto se nos proporciona el volumen molar del hidróxido de calcio a esta temperatura, que en este caso es de 33 centímetros cúbicos por mol. Por lo tanto, podemos calcular cuál es el volumen que ocupa este hidróxido de calcio que se produce aquí, que es sólido. Entonces, en este caso, tenemos 5 moles de hidróxido de calcio que se producen, y si tenemos un volumen de 33 centímetros cúbicos por mol, en este caso quiere decir que del volumen que tenemos de recipiente, 165 centímetros cúbicos lo va a ocupar este hidróxido de calcio que se produce sólido de la reacción. Entonces, como tenemos un volumen total del recipiente de 1800 centímetros cúbicos, y aparte nos dice que el recipiente tiene un embalaje con una porosidad del 40%, eso significa que solamente el 40% del volumen realmente está disponible para que se expanda el gas. Es como en esta figura que tenemos aquí, algo parecido. El reactor o el recipiente tiene un embalaje que es poroso, y esa porosidad es solamente del 40% del volumen, por lo que nuestro gas aquí solamente puede estar
disperso en el 40% del volumen restante. Sin embargo, de ese 40% que tenemos, le tenemos que restar los 5 moles de hidróxido de calcio que también son sólidos y que contribuirían a disminuir ese volumen. Por lo tanto, el 40% del volumen total, que son 1800 de nuestro recipiente, nos da 720 centímetros cúbicos. Ahora, de esos 720 centímetros cúbicos, tenemos que restar los 165 centímetros cúbicos que ya está ocupando el hidróxido de calcio sólido que se produjo en la reacción. Por lo tanto, nos da 555 centímetros cúbicos de volumen que está disponible para que nuestro producto gaseoso, que es el acetileno, se difunda y ocupe en el reactor. Entonces, cabe señalar que todo el agua líquida reacciona en su totalidad con el hidróxido de calcio, ya que la reacción se lleva a cabo hasta su totalidad. Entonces, perdón, aquí es carburo de calcio. Todo el carburo de calcio reaccionó con el agua, por lo que ya no queda nada de agua ni tampoco nada de carburo de calcio. En el reactor ya solamente va a haber el hidróxido de calcio solo y el acetileno gaseoso. Ahora, podemos calcular la presión final del acetileno utilizando primeramente la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT, en donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y la T es la temperatura en Kelvin. Entonces, conocemos los parámetros, tenemos que nuestro reactor al final está a 125 grados Celsius, que lo convertimos a Kelvin y nos da 398.15 Kelvin. Después tenemos nuestra ecuación de los gases, nuestra constante de los gases, que sería 8.314 joules sobre mol Kelvin o 83.14 centímetros cúbicos bar sobre mol Kelvin. Por lo tanto, nuestra ecuación de los gases ideales la podemos resolver para la presión, para ver qué presión generaría ese acetileno que generamos. Tenemos que la presión es igual a nRT sobre V. N son los 5 moles de acetileno. R serían el 83.14 centímetros cúbicos bar sobre mol Kelvin. T sería la temperatura en Kelvin. Y V serían los 555 centímetros cúbicos disponibles en el reactor, que vienen de estos 0.4 por 1800 y restándole lo que tenemos de sólido. Y entonces resolvemos para la presión y nos da que serían que nuestro acetileno generaría una presión de alrededor de 298.22 bar. Entonces, la presión en el recipiente es aproximadamente de 298.22 bar. Ahora, esta presión pues es bastante alta. Recuerden que solamente podemos utilizar la ecuación de gases ideales cuando tenemos nosotros presiones menores a 10 atmósferas o 10 bares. Por lo tanto, la ecuación de gas ideal no es la más adecuada para nosotros calcular la presión de esta reacción que se genera en el contenedor. Por lo tanto, vamos a optar por resolver el problema utilizando la ecuación de Redlich-Kwong, que es un modelo que nos permite calcular cómo se relaciona la presión, el volumen y la temperatura en gases no ideales y que toma en cuenta las interacciones de Van der Waals entre las moléculas de gas para nosotros poder ser más precisos en el volumen que va a ocupar un gas a presiones más altas que 10 atmósferas. Entonces, la ecuación de Redlich-Kwong es la siguiente: P es igual a RT entre Vm, el volumen molar, menos B, que es una constante, menos A, que es una constante, entre la temperatura, la 0.5, por el volumen molar, por el volumen molar más B, que es otra constante. Y aquí vemos que P es la presión, T es la temperatura en Kelvin, Vm es el volumen molar, R es la constante de los gases ideales, y A y B son parámetros específicos del gas que tienen las siguientes dependencias de las propiedades críticas. Por lo que les digo que son constantes porque dependen solamente de las propiedades críticas del compuesto. Y estas son las ecuaciones para A y B. Entonces, para el acetileno sabemos que la presión crítica, que la podemos encontrar en tablas, es de 61.39 bares.
y la temperatura crítica es de 308.3 Kelvin. Por lo tanto, podemos calcular los parámetros de Redlich-Kwong con A aquí. Si introducimos la temperatura y presión crítica, nos da un valor de 80.328.936.92 y las unidades son centímetros a la 6 por bar, Kelvin a la menos 5, a la menos 0.5, a la 0.5, perdón, y moles al cuadrado, entre moles al cuadrado. Y B, ya que sustituimos aquí la presión crítica y la temperatura crítica, nos da 36.175. Esa B tiene unidades de centímetros cúbicos por mol. Por lo tanto, si sabemos que la temperatura final del recipiente son 125 grados Celsius, que son 398.15 Kelvin, sabemos que el volumen disponible del gas es de 555 centímetros cúbicos y tenemos 5 moles de acetileno. El volumen molar para el acetileno lo podemos calcular dividiendo el volumen total entre el volumen molar, lo cual nos daría 555 centímetros cúbicos por los 5 moles de acetileno que tenemos en ese volumen, lo que nos daría un volumen molar de 111 centímetros cúbicos por mol. Ahora, podemos usar la ecuación de Redlich-Kwong para calcular la presión final del acetileno. Entonces, esta ecuación de Redlich-Kwong, aquí sustituimos todo. Tenemos RT, el volumen molar, B, A y bueno, ya con eso son todas las variables. Entonces, nos queda despejando. La presión aquí ya está despejada. Entonces, nos quedaría la R, que es 83.14 centímetros cúbicos bar sobre mol Kelvin, la temperatura, entre el volumen molar menos B. Entonces, esta es B, que nos da aquí 36.65. Y después tenemos el valor de A arriba, entre la temperatura, la 0.5, por el volumen molar, por el volumen molar más, en este caso, la constante B. Y entonces, si hacemos esta operación, vemos aquí que todas las unidades se cancelan de forma correcta. Por ejemplo, aquí centímetros cúbicos se va con centímetros cúbicos, mol se va con mol, Kelvin se va con los kelvins aquí, ¿sí? Y los moles se van con los moles acá. Por lo tanto, nos queda unidades de bares y lo mismo sucede aquí. Y si hacemos esta resta, nos queda una presión de 196 bar. Entonces, la presión final en el recipiente, cuando utilizamos la ecuación de Redlich-Kwong, es de 196 bar. Esta presión es diferente de la obtenida con la ecuación de los gases ideales, por lo que refleja que a estas presiones tan altas, como casi 196 bares, las interacciones de Van der Waals están presentes y por lo tanto utilizar la ecuación de gas ideal no es adecuado. Con esto terminamos el problema 372.